Un informe del cielo. Thomas Boston, año 1676 al 1732. El Evangelio es un informe del cielo para ser creído y en el cual confiar para salvación. Primero, consideraremos el Evangelio como un informe en general y 1. Está el tema del informe en sí, lo que se reporta, es decir, algún designio, acción o evento, cierto o falso. El tema del informe del Evangelio es un designio del amor de Dios para salvación de los pecadores, de la humanidad. Segunda de Timoteo 1:9 al 10. Tal fue el informe del Evangelio que fue dado al principio del mundo. Génesis 3, versículo 15. Es el informe de un acto de gracia y de bondad de Dios a favor de los pecadores, por medio del cual le ha dado a su Hijo como Salvador. Juan 3:16 e Isaías 9:6. Y vida eterna en él. Primera de Juan 5:11. Es el informe del evento de la muerte de Cristo por los pecadores y de un Cristo crucificado, listo para desposarse con pecadores. Mateo 22, versículo 4, lo cual es un tema de primordial importancia. 2. Está el lugar donde procede originalmente el informe. Y el lugar aquí es el cielo, el corazón del Padre. Por lo tanto, el Evangelio es llamado cosas celestiales. Juan 3, versículo 12. Revelado por el corazón del Padre. El lugar originario de un informe es el lugar donde se lleva a cabo la transacción, y hay cierta distancia entre este y el lugar donde se reporta. Por lo tanto, 1. El Evangelio es un informe que proceda del cielo, donde se originó el designio de amor. Se hizo el regalo del Hijo y de donde vino Él a morir por los pecadores, y donde ahora está Él listo para tener comunión con ellos. El Evangelio puede ir de un lugar en la tierra a otro, como lo hizo desde Jerusalén a otros lugares del mundo. Isaías capítulo 2, versículo 3, Lucas 24, versículo 47. Pero originalmente procedió del cielo. Lucas capítulo 2, versículo 13 y 14. 2. El Evangelio es la buenas nuevas de un país distante y como tal debería ser tan aceptable como el agua fría lo es al sediento. Proverbios 25:25. Cuanto más lejos está el país de donde procede el informe, menos parece interesarnos, y es así, con poco interés, que el hombre carnal trata el informe del Evangelio. Ciertamente procede de lejos, pero así de lejos como está su origen, pasaremos en él o en el infierno nuestra eternidad, y por lo tanto es de vital importancia para nosotros. 3. El tema de un informe es algo que no ven aquellos a quienes se le presenta el informe. Y así es el tema del informe del Evangelio. Es tan invisible a la vista del hombre como lo es Dios. Juan 1:18. Un Salvador no visto. Primera de Pedro 1:8. Y cosas que no se ven. Segunda de Corintios 4:18. Que el Evangelio nos predica. Por lo tanto, el Evangelio es un objeto de fe, no algo que se acepta por vista. Hebreos 11, versículo 1. Lo recibimos por el oír, no por verlo.
Isaías 55:3. No es algo que vemos de primera mano, sino que lo recibimos por el testimonio de otro, es decir, Dios. Y por lo tanto, el mundo carnal, al que le gustan los objetos que ve, Salmos 4:6, es lento para creer en el Evangelio. 4. Hay un reportero, o muchos, y en este caso el informe es de muchos, pero 1. El reportero de primera mano es el testigo ocular, es decir, Jesucristo. Cristo mismo fue el que dio a conocer el informe del Evangelio. Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Y quién otro hubiera podido hacerlo? Juan 1:18. Él vio lo que reportó y nos da su testimonio de que es verdad porque lo vio. Juan 3:11. De allí que Él no es presentado como el testigo fiel y verdadero. Apocalipsis 3:14. Quien desde la eternidad fue participante de todo el designio que nos es revelado en el Evangelio. 2. Los profetas, apóstoles y ministros del Evangelio. Ellos son reporteros de segunda mano. Los primeros lo recibieron directamente de Cristo. Los que lo sucedieron de aquellos primeros. 5. En último lugar está la manifestación del tema por medio del informe a las partes a quien se le da el informe. De esta manera la gracia de Dios a favor de los pobres pecadores se manifiesta a ellos por medio del Evangelio. Segunda de Timoteo 1, versículo 9 al 10. Ya no es un secreto que se guarda de ellos, sino que se les permite tener el conocimiento del designio, la acción y los eventos que tienen que ver con su salvación. Se abre el Evangelio y se revela el secreto de la gracia de Dios a los pecadores por medio de comunicarlo. De comunicar todo el plan de salvación que desde la eternidad se hallaba escondido en el corazón de Dios. Juan 1:18. Consideraremos el informe del Evangelio y el confiar en él como una unidad. 1. El Evangelio es el informe desde el cielo para pobres pecadores sobre la salvación del pecado. Mateo 1:21. Y de la ira de Dios. Juan 3:16. La salvación se compró por gran precio, pero es dada gratuitamente al pecador como promesa, de modo que puede hacerse poseedor de ella gratuitamente. Isaías 55:1. Habiendo presentado este informe al pecador, por fe, confía en que es un informe fidedigno. Cree que Dios lo ha dado, cree que es bueno y le confía a él su propia salvación. Entonces el alma abraza con todo su ser al Salvador y a la salvación que anuncia ese informe, tal como el hombre que se ahoga y se toma de una soga que se le extiende para rescatarlo del agua. 2. El Evangelio es el informe de un Cristo crucificado dado a los pecadores como el medio del cielo para salvación de ellos. Es proclamado por la unidad del cielo que Cristo murió y que con su muerte compró la vida y salvación para hijos perdidos de Adán, y que ellos y cada uno de ellos puede ser completo y libre acceso a él. Mateo 22, versículo 4. La fe que confía a este informe es bueno y cierto. Lleva al alma a la conclusión: el Salvador es mío, y se apoya en él por todo lo que su muerte compró, para vida y salvación de él en particular. Primera de Corintios 2:2. 3. El Evangelio es el informe de una justificación por la cual nosotros, los culpables, podemos compadecer delante de un Dios santo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito:
mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 17. Y por fe uno cree que tal justificación existe, que es suficiente para cubrirlo y que le es ofrecida para confiar en ella para justicia, y entonces el creyente confía en ella como su justificación ante los ojos de Dios, descartando todas las demás y aferrándose exclusivamente a ella. Gálatas capítulo 2, versículo 16. 4. El Evangelio es el informe de un perdón bajo el gran sello del cielo en Cristo, para todos los que lo aceptan. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. En él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13, versículos 38 al 39. Este perdón es proclamado abiertamente por la autoridad del cielo, completa y libremente, sin excepción alguna en la raza perdida de Adán, a quien le viene el informe. El alma, por fe, cree que esto es cierto, y lo aplica a sí misma diciendo: este perdón es para mí, es bueno y adecuado para mi caso. Por lo tanto, me atengo a esta palabra de gracia para recibir mi perdón y la acepto porque es la palabra de Dios quien no puede mentir. 5. El Evangelio es el informe de un médico que cura infaliblemente todas las enfermedades del alma. Mateo 9, versículo 12 y 13. Hebreos 7, versículo 26. Lo hace gratuitamente. Oseas 14, versículo 4. Y no rechaza a ningún paciente. Juan 6, versículo 37. El alma lo cree, lo aplica a su propio caso y dice: entonces confiaré en él para que me quite el corazón de piedra, para que me cure del mal desviarme, de la fiebre de la corrupción rugiente, del problema constante de la lascivia que predomina y la lepra universal de la corrupción de mi naturaleza. 6. El Evangelio es el informe de un banquete para almas hambrientas. Isaías 25, versículo 6. Al cual todos estamos invitados y del cual Cristo mismo es el creador y la sustancia. Isaías 55, 2. El alma, cansada de la cascarilla de cosas creadas y creyendo este informe, comienza a alimentarse de Cristo. Su carne, que ciertamente es alimento, y su sangre, que ciertamente es una bebida, creyendo y aplicando a sí mismo todo lo que Cristo hizo y sufrió, de modo que el alma cosechará el beneficio, el cual es alimentarse por fe en el Salvador que fue muerto. 7. El Evangelio es el informe de un tesoro. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. En él estaban las preciadas promesas. En ellas, Cristo amado con su mérito, como el oro mencionado. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Apocalipsis 3, versículo 18. Este campo que está escondido puede ser tuyo. Mateo 13, versículos 44. El Evangelio te ofrece el pacto como ese campo. La fe cree el informe y el alma se aferra al pacto y concilia totalmente en el tesoro allí escondido para el pago de todas sus deudas, para el mantenimiento durante su vida a través de la muerte y para la adquisición de felicidad eterna. 8. El Evangelio
es el informe de una victoria sobre el pecado, Satanás, la muerte y el mundo, obtenida por Jesucristo. Y ello para beneficio de todos los que acuden al glorioso conquistador. Salmo 98, versículo 1. La fe cree este informe y el alma confía en él para obtener su victoria sobre todos estos enemigos frustrados. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Basta solo decir. 9. Por último, el Evangelio es el informe de una paz comprada por la sangre de Cristo para pobres pecadores. Efesios 2, versículo 14. La fe lo cree y confiando en ella, el alma se presenta ante Dios como ante un Padre reconciliado en Cristo, trayendo sus súplicas para depositar ante el trono, creyendo que la comunicación se ha establecido entre el cielo y ellos. Aplicación. Esto muestra que el Evangelio es el medio divinamente escogido para salvación de los pecadores. Por lo tanto, es llamado el Evangelio de vuestra salvación. Efesios 1:13. Y se ha manifestado para salvación. Tito 2, versículo 11. La luz de la naturaleza no es el medio externo o instrumento de salvación, porque no presenta ningún informe de Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Tampoco lo es la ley, la cual es el ministerio de muerte y condenación. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 7 al 9. Sino solo el Evangelio, porque es únicamente en el Evangelio que se revela una justificación para los impíos. Romanos 1, 16 al 17. Y por el Evangelio el informe es dado a pecadores muertos. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Despreciar el Evangelio, entonces despreciar al único medio de salvación. Por lo tanto, sepa, amigo, que su vida depende de él y que no hay otra salvación fuera de aceptar por fe el informe del Evangelio. Por Thomas Boston, 1676 al 1732, pastor y erudito presbiteriano, autor de varios escritos.